buenas tardes, Carmen, a ustedes ahí en el estudio y a todos los oyentes. Bien, bueno, nada más grato para poder recordar a don Jaime, que hablar con alguien que pudo caminar a su lado, que pudo conocer, su forma de ser, su vocación de servicio, ¿no? Este hombre que nació, digamos, en una familia aristocrática, pero que sin embargo bajó al pueblo y vivió para servirlo. Sí, indudablemente don Jaime es un testimonio de que todos los marcos sociales, familiares, eh, más allá de que sean, digamos, más favorables o menos favorables, todos los marcos no nos personales no deben ser impedimento y por lo tanto tampoco excusa para tener una manera de ser como uno siente y quiere que hay que ser, ¿no? Mm. Y no quiero decir que pertenecer a una familia acomodada eh, sea un impedimento de ser una buena persona o una persona solidaria y abierta a los demás. Por Quiero supuesto, decir, tenemos la no, historia de muchísimos santos que eran sí, hijos sí, 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 de personas poderosas y ricas y que sin embargo fueron hasta sí, mártires, ¿no? claro, pero indudablemente a veces el problema no es las cosas que uno tiene, sino es los valores que uno va cultivando y los valores que uno va recibiendo desde en el marco de la familia y del ámbito en el que se mueve, ¿no? Indudablemente, Carmen, también hay que ser viste, sincero, que hace no mucho tiempo escuchaba de una dirigente social que decía, muchas veces la cabeza piensa donde están los pies. Ujú. Y viste cuando vos tenés los pies en la tierra, y cuando digo la tierra digo el barro de la falta de posibilidades, el barro de una vida difícil, el barro de dificultades para tener lo elemental y demás, la cabeza también va pensando y pueden ocurrir dos cosas, eh, que uno sea un resentido o que uno se convierta en un militante de cambiar la situación, digamos, de salir del barro, de salir del pantano. Eh, y lo mismo puede ocurrir al revés, ¿no? Uno puede estar en una familia que no esté en el barro, Mm. ¿no es cierto?, y tener todas las posibilidades, y uno puede hacerse un egoísta con muchas cosas, ¿no es cierto?, y por lo tanto hacer crecer una indiferencia hacia los demás, sobre todo hacia los demás que pueden cuestionar lo que tengo, y siempre suponiendo de que lo que tengo lo tengo bien habido, si lo tengo mal habido Claro, ya es otro tema. claro. El, eh, yo puedo convertirme en un egoísta o puedo convertirme en alguien que descubra esto que yo tengo y tengo derecho a tener, es el derecho que tienen todos y yo voy a trabajar para que todos logren satisfacer este derecho y que se le cumplan estos derechos que todos tienen. Don Jaime me parece que entendió, o sea, por formación, mirá, hay cosas que se saben de su educación. Vos sabés que el papá de él murió cuando él tenía apenas 5 años, Mm, ujú. así que fue criado junto con sus hermanas por su mamá. Y su mamá, que era una señora, como vos decís, de una familia muy adinerada y demás, ellos vacacionaban en Europa, en las vacaciones largas, y, y cuando viajaban a Europa, en barco en aquella época, llevaban el auto de la familia a Claro, Europa. sí, sí, vivían muy Que no se, bien. Mm. no se acostumbraba, o sea, no sé si existía,
yo como no tenía ni vacaciones en Europa, ni auto, no llevaba nada, pero, porque no llevaba nada, bueno, no viajaba, pero digo, no sé, pero me parece que en aquella época no existía eso de alquilar un auto. No, calculo que no, eran muy Y pocos, no entonces había... ellos llevaban, por eso me refiero a una imagen de alguien que tenía los recursos necesarios. Sin embargo, don Jaime, que no estaba tan lejos, pero tampoco estaba tan cerca, desde la primaria, la mamá lo mandó a la escuela caminando. Mira. Y no era tan lejos, pero en aquella época sus compañeros todos llegaban en el coche con chofer, y él iba acompañado, cuando era chiquito en la primaria, iba acompañado por la señora o la señorita, no sé qué era, una institutriz que tenían, que era inglesa, y que los cuidaba. Ella era como la encargada de cuidarlos a ellos, a ella, a él y a sus hermanos, y era inglesa, y por eso don Jaime hablaba también inglés, porque ella le enseñó desde chiquitos el idioma, y hablaban mucho en inglés entre ellos. Bueno, esta mujer lo acompañaba caminando. Cuando estaba en quinto año, con sus compañeros de quinto año, algunos de sus compañeros de quinto año, y el religioso de la escuela donde él iba, que eran los hermanos maristas, empezaron a visitar a la gente que vivía en los conventillos, ahí en pleno centro de Buenos Aires, ¿no? Cerca del colegio marista. Y entonces ahí don Jaime empezó a ver, y él contaba, ¿no?, que nunca se habían imaginado ellos, de estudiantes de ese colegio, que en la misma calle que lo llevaba al colegio, detrás de esas puertas viejas y digamos tan arruinadas, que para ellos era una puerta vieja, detrás de esas puertas vivían familias con tantas necesidades. Él lo descubrió cuando empieza a visitar esas familias, ¿no? Cuando sale que eran los cartoneros de hoy. Cómo hemos retrocedido, ¿no? Porque antes la gente tan pobre vivía en los conventillos. Ahora vive en la calle, pero digo, él empezó a descubrir y se empezó a dar cuenta de que ellos también tenían derecho a tener todo lo que él tenía, y así comenzó a forjar un corazón tan solidario, ¿no? Seguro. Y entonces después lo hizo el servicio que hizo siendo sacerdote salesiano, y después el primer obispo de Neuquén. Claro, bueno, era bastante muy joven, 40 y algo de años tenía cuando llegó aquí con... 46 años. Ajá, 46 años, cuando lo nombra Juan XXIII, que seguramente habría visto en él la semilla, ¿no?, y la madera de este hombre que fue el único destino que tuvo como obispo. Sí, porque estuvo 30 años como obispo de Neuquén. Claro. Y contame, ¿cómo fue estar con él? Es decir, hasta el año 91, y muere con 80 años a los 95, a los 80. Claro. Digo, ¿cómo fue estar al lado de él, trabajar con él? ¿Cómo era en lo cotidiano, Jaime? Mira, primero era un hombre con mucho humor. Se disfrutaba, él viste, a cada cosa él le encontraba el lado, y eso es típico de las personas sabias, ¿no? Digamos, problemas serios por ahí que había que tratar, de dentro de la iglesia o de fuera de la iglesia, pero él le buscaba la vuelta y salía en el momento de más tensión, salía con un chiste, con una broma, o un detalle que te hacía reír. Era esforzado, iba a decir trabajoso, no era fácil, porque llevaba un ritmo de trabajo que te digo, uno que era jovencito, había que seguirlo. Nos costaba, había que seguirlo, pero era esforzado, digamos, había que hacer esfuerzo porque uno es más flojo, pero era muy agradable, ¿no? Además de ser un hombre de carácter, porque cuando se enfrentaba a algo o a alguien, agarrate, ¿no?
nosotros, viste, él tenía, que a lo mejor los que no lo trataban habitualmente no se dan cuenta, cuando él estaba muy molesto por algo, él nunca perdía los estribos, nunca perdía los estribos, o sea, nunca se sacaba, como dicen ahora. Sí, nunca se sacaba, no es como uno, como yo por lo menos, él nunca se sacaba, pero se le hinchaba la vena aquí arriba de entre ceja y ceja, se le hinchaba, tenía, viste, ahí una vena que se le hinchaba notablemente, ¿no? Nosotros sabíamos que cuando tenía la vena hinchada entre ceja y ceja, la cosa estaba peliaguda. Sí, la cosa estaba peliaguda. Pero te digo, nunca un hombre con mucha fortaleza, mucha salud, mucha fortaleza y mucha generosidad, ¿no es cierto?, para brindarse a los demás. En eso era un ejemplo, ¿no? Seguro. A mí me ha tocado acompañarlo por el interior, ¿viste? Te estoy hablando del año 73, 74, acompañarlo en el interior cuando había que recorrer, ¿viste? Dormir en la camioneta, en la estanciera que tenía, sí. dormir a la costa del río antes, porque llegar de noche a un río y como no se veía por dónde estaba el vado y el río traía mucha agua, había que esperar a la mañana, dormir en la camioneta y a la mañana seguir para llegar a horario. Era un hombre, una de las cosas que aprendí, ¿viste? Él decía, nosotros no nos tenemos que hacer esperar nunca. Si es necesario, nosotros esperemos a la gente, pero la gente no nos tiene que esperar a nosotros, porque la gente, las autoridades por ahí se hacen esperar, y nosotros no somos autoridades. Entonces nosotros tenemos que llegar, y tampoco llegaba antes para no arruinarle la organización de lo que lo esperaban, bueno, pero habiendo preparado un recibimiento. Eso se llama clase también, Rubén, ¿eh? Sí, y además, viste, no, en pleno verano, en esa estanciera, ni hablar de aire acondicionado. No abría las ventanillas porque decía, la gente se pone lo mejor que tiene para recibir al obispo. ¿Cómo yo voy a llegar con el saco o la camisa llena de tierra? Entonces nos pasábamos de calor, esa delicadeza de ir al encuentro, pero de ir lo mejor posible, ¿no? Bueno, como por ejemplo, una vez descubrió, gracias al padre Juan, su amigo y secretario, una vez descubrió la afeitadora eléctrica. Entonces cuando salía de gira, viste, y por ahí íbamos al interior y no había electricidad en muchos lugares, entonces no podía usar, entonces con la afeitadora para llegar afeitado. O sea, atender a la gente como la gente se merecía. Claro, ¿no? claro que sí. Bueno, hay tantas anécdotas, siempre nos falta tiempo. Sí, cuando seguro. recordamos a Jaime, pero te vamos a convocar en otra oportunidad porque su relación con el pueblo mapuche, su relación con la gente de la dictadura, su relación con los obreros del Choconazo, hay tanto para recordar de don Jaime que hoy simplemente, bueno, esta charla para tenerlo un poquitito más cerca porque claro que se extraña, ¿eh? Y no solamente se extraña, sino, viste, es un hombre que con su vida, con su manera de vivir dejó una enseñanza. Me parece que en estos tiempos en que se hace tan difícil la relación con los demás, miremos a estas personas que por encima de toda diferencia buscaban el bien de todos y hacían todo lo que podía, hasta los detalles, ¿no? Como recién contaba, hasta los detalles por tratar bien a los demás, por respetar los derechos de los demás y estar atento a ver cómo podíamos hacer más linda la vida de los demás. Rubén, te mando un abrazo gigante y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes.